Bueno, empezamos, esperemos que todos tengan lapicera y vayan siguiendo esto. Y entonces el primer ejercicio es este, que es un ejercicio de error de montaje, que tenemos una estructura que por alguna razón, ya sea realmente error de montaje, de que la montaron mal, error de diseño, seguimiento de un vínculo, porque en realidad los vínculos que ponemos tan perfectos no son perfectos, entonces después de cierto tiempo tal vez el vínculo se dio un tanto y cuando querés montar el pedacito final te falta. Entonces esos son los ejercicios que planteamos como error de montaje y de alguna manera tenemos que salvar ese montaje y calcular las tensiones generadas por este error. Entonces tenemos, como siempre, una barra que si la barra es grande y maciza, es infinitamente rígida. Ligeramente no se especifica, pero si la barra no es una línea como esto, esta barra no se puede deformar. Esta barra está con un apoyo fijo en la izquierda, es decir, está acá articulada, y después tendría dos tensores, pero bueno, se monta el primer tensor, que montar el primer tensor nunca puede tener un error porque previamente es un mecanismo, lo acomodo en su posición, pongo el tensor, y cuando voy a poner el segundo tensor me queda corto, y fíjense que me queda apenas corto, porque es una barra de 2 metros de longitud, y me faltaron 3 milímetros, que es realmente algo bastante chico. O sea, es un porcentaje muy pequeño de la longitud, por una diferencia muy pequeña de milímetros, no puedo montarlo, tengo que de alguna manera salvar este error, y esto me va a generar tensiones que no van a ser depreciables. Es decir, un error de apenas unos milímetros me va a generar tensiones que no son para nada depreciables. Entonces, ya había un ejercicio de esto el martes, y les pregunto a ustedes cómo proponen resolverlo. Hay más de una manera de hacerlo. ¿Qué proponen hacer? Empujamos la barra para arriba con una fuerza, o si no, traemos el cable hacia abajo. La barra que tiene B' la traemos hacia abajo, si no, la barra grande de longitud 2L la empujamos hacia arriba. O sea, acá Patrick me dice, pongo una P para arriba, y este lo voy a llamar opción 1. Y la opción 2, o sea, no al mismo tiempo, es agarrar esta barra, tirar para abajo, y esto es la opción 2. Patrick sugiere o empujar la barra de arriba para abajo, o agarrar la barra de arriba perdón, empujar la barra de abajo para arriba, que es la opción 1, o agarrar la barra y tirarla para abajo, que es la opción 2. Una vez que ponele que vas por el camino 1 y empujaste la barra rígida para arriba, ¿cómo sigue el ejercicio? Empujé la barra de arriba, de abajo para arriba. ¿Cómo sigue? Y tendríamos que deformar la barra que ya está fija, lo suficiente como para que toque la que tiene el error de montaje. Y cuando se encaje todo, según lo que había dicho Luis, la fuerza que hicimos para llevarla hacia arriba es la misma fuerza de tensión que va a estar en la barra esta que tiene error de montaje. Y por lo que hicimos de esfuerzo para subirla, va a ser lo que tira hacia abajo. Perdón, lo que la otra barra, en ese caso, la que ya está fija, va a empujar de vuelta hacia abajo. ¿Puede ser? Algo así. Más o menos. Es como que se van a equilibrar las cosas al final de todo, porque bueno, hiciste una fuerza, pero ahora el sistema está todo en equilibrio, pero bueno, tuviste que hacer una fuerza para ponerlo ahí, entonces va a haber va a haber un esfuerzo ahora en ese cable que va a ser equivalente a la fuerza que hiciste para ponerlo en la posición, ponele, después que lo encajas. Digo más o menos porque sí, me aparece una fuerza, pero no me aparece la fuerza en el cable. O sea, yo tengo esto así. Y estas son las opciones que no quiero hacer y no tengo resueltas, y por lo tanto lo vamos a dibujar para entender el concepto y después no lo vamos a hacer. Pueden practicarlo, pero
no es lo más óptimo, entonces no lo tengo resuelto en el PowerPoint, pero sí me parece importante que entiendan lo que está intentando explicar Patrick, que es poner un valor P acá. Si yo pongo ese valor P, tengo que buscar cuánto vale P para que este punto que se llamaba B se desplace estos 3 milímetros. O sea, tengo que buscar P tal que B suba 3 milímetros. Para que P suba 3 milímetros. ¿Cómo calculo cuál es la fuerza P necesaria? Es necesario que la otra barra sea fuerte 1,5. Fantástico. Entonces, este punto, que creo que no tenía nombre, así que lo voy a llamar C. Entonces, paso 1. Necesito que B suba 3 milímetros, y esto quiere decir, esto es lo mismo, que C suba 1,5, porque B sube el doble que C, y entonces de acá calculo P. Despejo P. Tampoco me voy acostumbrando a escribir esta cosa rara. No me queda prolijo, no estoy diciendo que eso es prolijo. Cata, si estás ahí, yo sé que esto no es prolijo, pero bueno. Perdonamos, te perdonamos. Gracias, gracias. Estamos intentando, estamos mejorando, tal vez para el final del cuatrimestre se entiende la letra. Paso 1, calcular esta P. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que empujo la barra esta, empujé a la barra, perdón, empujé el punto B. El tema es que cuando yo lo empujé y lo dejé ahí, subí el punto B de arriba, pero la barra que está colgando a la derecha queda colgando a la derecha. Entonces, tengo que agarrar las dos barras, o sea, el punto B y B', inicialmente son dos puntos distintos. Subí B hasta B', engancho B con B', y después lo que tengo que hacer es soltar, o sea, es resolver el problema de montaje y soltar. Soltar implica, o sea, remover la carga es lo mismo que poner una carga en sentido contrario. Entonces, el paso 2, o sea, el paso 1 es lo que pusimos ahí. Creo que no puedo borrar eso. Esto es lo que más me molesta, el lapicito raro este. Cada tanto me tira esas líneas horizontales extrañas. Pero no, el paso 1 es eso. Y el paso 2, uy, esa línea me molesta. Sí, igual yo veo que así quedaría todo torcido al fin. No quedaría... Si queda torcido o no queda torcido no es un problema, el tema es que tiene que quedar en equilibrio. Entonces el paso 2 es ponerle una P, o sea, esta misma P que voy a llamar P1, esa misma P la pongo para abajo. Ahora, P es un valor conocido. Y vamos a hacer una línea para separar mis dos dibujos. Yo aplico una carga P para subir el punto B. Lo engancho y después yo tengo que sacar mi carga P. Sacar una carga, en este contexto, es poner una, o sea, teniendo esta fuerza, si yo presto control E, se va a arruinar todo, ese es el problema de buscar acá. Teniendo esta fuerza, le aplico una fuerza en sentido contrario tal que esta más esta me den nada, que es la falta de fuerza, que es como quiero terminar. Aplico una fuerza y quiero terminar sin estar aplicando una fuerza. Y el paso 2 es resolver ahora esto que tengo acá abajo. Ahora, el paso 1, ¿es sobre un isostático o sobre un hiperestático? ISO. Iso. Entonces, paso 1,
es isoestático. El paso 2, ¿es isoestático o hiperestático? Hiper. Hiper. El paso 2 entonces es resolver hiperestático. Con todas las complicaciones que ustedes saben que tiene resolver un hiperestático. Es decir, o usan inspección o usan el método de las incógnitas estáticas. De alguna manera tienen que ponerse a calcular un sistema con más de una incógnita. Resuelven hiperestático. Resuelvo el hiperestático. Y ya está, las tensiones del hiperestático son las tensiones finales. Esa fue una pregunta. No, hay que sumarlas, creo. El paso 1 más paso 2. Bien, entonces paso 3. Superponer. 1 más 2. Y esto claramente lleva un tiempito, porque tengo que primero calcular una P para desplazar un isostático, después esa misma P ponerla en sentido contrario, en el mismo punto que antes, resolver ahora un hiperestático, con las complicaciones que lleva resolver un hiperestático. El paso 2 lo hicimos, por ejemplo, la semana pasada, y no es algo de un minuto. Y después recordar que tengo que sumar lo que pasa en 1 más lo que pasa en 2. Sí, hay gente que termina el ejercicio en 2 y ahí no terminó el ejercicio. Tengo que superponer para llegar al estado final, que es B se juntó con B' y no tengo ninguna carga aplicada. ¿Se entiende lo que estoy haciendo acá? Porque ahora aprieto E y pierdo todo lo que tengo escrito y voy al método que sí quiero resolver. Una pregunta. El Dale, paso 2 no lo entendí yo. Conceptualmente no entendí qué hiciste. ¿Por qué hay que poner P1? Yo tengo esta barra, miramos usando la cámara, y tengo que levantar este punto. Entonces, levanto este punto, y ahora estoy haciendo una fuerza con mi dedo para que esto esté ahí, para juntar B con B'. ¿Estaríamos bien? Sí, sí. Ahora, cuando yo junto B con B', o sea, ahí lo junté, el tema es que en la estructura real no quiero estar haciendo esta fuerza porque esto es un gato. Pongo un gato es una bomba a presión que empuja, 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 y después yo quiero sacar el gato para no tener una estructura con una fuerza constantemente aplicada. Y sacar el gato implica poner una fuerza en dirección contraria para lo que es el ejercicio. ¿Por qué? Pongo una fuerza para arriba y después tengo que llegar a un estado que no tenga fuerza. Entonces, poniendo esta fuerza para arriba, ahora a este estado le sumo una fuerza para abajo, de manera que el P de lo que tengo arriba del paso 1 más el P de lo que tengo en el paso 2, me dé como resultado mi estructura sin P. ¿Se entendió mejor? ¿O fue todavía...? Sí, pero entonces P y P1 deberían ser iguales, ¿o no? P y P1 son iguales y por eso en el paso 1 pongo despejo P1 y en el paso 2 le aplico P1. Ah, buenísimo, gracias. En el paso 1, o sea, inicialmente P es una incógnita y por eso lo llamé P, pero cuando terminé el paso 1, P lo conozco y vale P1. Entonces, al paso 2, ahora le aplico una carga P1 conocida. Para remover mi carga. Estoy en realidad removiendo la carga, y remover es sumarle una carga en dirección contraria. ¿Alguna otra duda de esto? De cualquiera de los 60 que están ahí, porque aprieto... Sí, acá. Dale, Pedro. Un segundito, profe, estaba terminando de copiar. Arriba, el diagrama de arriba, vos decís que B sube 3 y C sube 1,5 porque rota respecto del punto S, entonces es la mitad por semejanza de triángulos. Exactamente.
Perfecto. Gracias. Listo, profe. Gracias. Entonces, esta es una de las formas que es la que propuso Luis. Si yo tiro del punto B' para abajo, es más o menos la misma historia. Voy a tener que hacer un paso 1 sobre un isostático y tirar B' para abajo, y después sumarle un P para arriba en un hiperestático, y después resolver el estado final, superponiendo el paso 1 más el paso 2. O sea, esto, empujar B para arriba, es más o menos lo mismo que empujar B' para abajo. Me cambian los sistemas, me cambia cómo calculo el paso 1, y por lo tanto me cambia la carga que le aplico, pero es más o menos el mismo sistema. ¿Sacamos bien? Sí. Sí, sí. Bien. Esto, para que entiendan por qué pasa esto, es porque cuando yo estoy en el paso 1 y empujé el punto B para arriba, y yo junto B con B', B y B' no están en equilibrio si yo estoy aplicando una fuerza P. O sea, voy, punto para arriba, pongo una argollita, un bulón o lo que sea para agarrar B con B', y ese bulón inicialmente no está haciendo nada, y cuando yo suelto, recién cuando suelto, hago trabajar la barra de B'. Antes de eso, la barra de B' no se entera, o sea, durante el paso 1, la barra de B' no se entera de nada, y cuando suelto, recién ahí entra en carga la barra de B', y empiezo a buscar una nueva situación de equilibrio. Y por eso es que le tengo que sumar el paso 2. O sea, Y ahora- Dale. perdón, sí. Cuando vos soltás, así que soltás, cuando vos decís que le agregás una carga P1 igual para que se anulen, ¿es como soltar y listo? ¿Es lo mismo? Es soltar. O sea, yo empujo para arriba, punto B con B' y remuevo mi carga, suelto. O sea, suelto esta fuerza que le estoy aplicando. Claro. ¿Y esa soltada es como agregarle una carga P1 de arriba que la contrarreste? Claro, de manera que si la carga que empuja para arriba es igual a la carga que empuje para abajo, cuando sume las dos cargas es lo mismo que no tener carga. Es decir, cuando vaya al paso 3 y sume lo que tengo en 1 más lo que tengo en 2, no tengo carga. Ah, perfecto. Gracias. Nuevamente, si tienen preguntas de esto, es el momento, porque después pierdo todo el dibujo. El paso 2, Felipe, lo hago con cualquiera de los métodos, ¿no? Como quieras. Es resolver un hiperestático como más fácil te venga. Genial. Bien, vamos a perder el dibujo. Y entonces, para resolver estas cosas, hice esto, que es la opción 1, tenía la opción 2, que era tirar B' para abajo. Ahora, hay una mejor opción, que es lo que tengo acá, o sea, se puede resolver aplicando una única fuerza, que es lo que estamos haciendo por ahora, una única fuerza en B para arriba o en B' para abajo, y después hacer la descarga, es decir, remover mi carga con una fuerza de igual módulo, pero sentido contrario. Esto es lo que vimos hasta ahora. La opción 2 es aplicar dos fuerzas. Aplicar dos fuerzas no de cualquier forma, sino aplicar una fuerza de acá. Voy a cambiar el color porque el rojo creo que se ve mejor. Una fuerza de acá para arriba de valor P y otra fuerza de acá para abajo de valor P. Es decir, yo quiero juntar B con B', levanto B y bajo B'. Y le aplico la misma fuerza a ambos puntos. No es que levanto B la mitad y bajo B' la mitad. No. Levanto B con la misma fuerza que bajo B'. Lo que es igual no es el desplazamiento, lo que es igual es la fuerza. Y eso es la opción que voy a hacer ahí abajo, que llamo aplicar dos fuerzas. Si yo hago esto, cuando levanto B con una fuerza P y bajo B', ¿estoy trabajando en un hiperestático o en un isoestático? Isostático.
isostáticos. En realidad son dos isostáticos, porque el sistema B' va a ser un isostático y el sistema B va a ser otro isostático. ¿B' Cuando yo no es aplico- mecanismo? Formalmente sí, tenés razón, pero es un mecanismo que está en equilibrio. Tenés razón, en realidad es un mecanismo, pero ante este estado de cargas está en equilibrio. Bien, entonces, si yo subo B' con P, perdón, si yo subo B con una carga P y bajo B' con una carga P, esas dos cargas son iguales, entonces cuando yo junte B con B' y remueva esas dos cargas, no me pasa nada, porque remover esas dos cargas es lo mismo que sumar esas dos cargas. Se entiende que una vez que B llega al punto donde está B', ese sistema sí está en equilibrio. ¿Eso lo ven? Sí. Felipe, una pregunta. Entonces, la deformación que sufre la primera barra vuelve a su posición inicial después que eliminas las dos cargas. No, la posición cambia. Las barras se mueven, los puntos todos van a terminar en otro punto. Lo que está en ese equilibrio. El equilibrio no quiere decir que no se haya movido. Entiendo. Y en las primeras opciones que había dicho, cuando ponemos la fuerza P opuesta de vuelta, ¿vuelve al equilibrio o sigue estando en la En posición? todos los casos, el estado final es el mismo, y en todos los casos, el estado final es el estado que es un estado que satisface equilibrio. Pero en el estado final, la estructura está en una posición distinta a lo que estamos viendo ahora. Porque al resolver el montaje, la barra rígida tiene que subir y la barra suelta de B' tiene que bajar en el estado final. No sé si te contesté la pregunta o no. Sí, sí, o sea, quedan deformadas las dos, pero están en equilibrio. Sí, siempre, esperemos que siempre al final del ejercicio estés en equilibrio, porque si no te fuiste de la estática. Claro, sí. Y creo que hay una chica que no le vi el nombre. Sí, yo justo no, pero me acabas de contestar con lo que las dos barras se modificaban. Pensaba que solamente la rígida iba a cambiar su forma de O sea, en lo que hice antes, en el paso 1, solo, voy a borrar esto un segundo, en lo que hice antes, en el paso 1, solo esto se movía, y lo otro quedaba quieto, pero Claro. en el paso 2, todo se mueve. Y entonces en el paso 3, que es el estado final, todo se movió, porque si sumo algo que se mueve una parte, más algo que se mueve todo, eventualmente se me mueve todo. Exacto, perfecto. Y en este caso, al hacer, en el paso 1, se mueven las dos. Exactamente. En el paso 1 se mueven las dos, y ahora les pregunto, ¿hay un paso 2? O sea, en el paso 1 aplico las dos cargas, llego que B está en el mismo punto que B'. ¿Qué tendría que hacer después? Y tenés de nuevo un hiperestático. O sea, que siguen por todo. ¿Con qué carga tendría un hiperestático? Ninguna en realidad, porque ya... Cero, sí. Se Exacto. anularon entre ambos. Exacto. Se anulan entre ambos, entonces ya satisface el equilibrio. Entonces si voy por esta opción, ya no tengo paso 2. Perdón, Por eso, Felipe, sí, dale, Luciano. lo que dijiste entonces fue, o sea, el equilibrio, digamos, no se va a alcanzar ni en B ni en B', va a ser como en el medio. El equilibrio lo satisface la estructura, no los puntos. Pero digamos, va a haber una deformación en la estructura, ¿o no? Sí. Y eso no va a ser, o sea, no es que la barra de abajo va a llegar hasta B', ni la de arriba va a llegar hasta B. No, o sea, todo esto, el estado final de esos dos puntos va a estar por acá, donde ese puntito final no es la mitad de la distancia. O sea, B Perfecto. va a subir un tanto, B' va a bajar otro tanto, pero el punto este no es en la mitad.
Y con el otro método me iba a dar el mismo punto. Siempre el estado final tiene que ser el mismo. No importa por qué caminos vayas, la solución es única, y si está bien resuelto, el estado final es siempre el mismo. Perdón, vos decís que el punto no es de la mitad porque por las distintas secciones que tiene cada barra, entonces lo que se mueve va a ser distinto. Es la rigidez del conjunto, no solo de las barras, porque lo que sume B no solo depende de la barra, vamos a ponerle un segundo, nombres. Vamos a llamar a esta barra 1 y esta barra la vamos a llamar 2 con un derroche de originalidad. Lo que sube el punto B no depende únicamente de la barra 1, depende también de la longitud de la barra rígida. Claro. Sí. Entonces, no es simplemente un juego entre secciones, es un juego entre la rigidez general, qué tan deformable es cada pedazo de estructura. Claro, buenísimo. Gracias. Bien, si se entiende esto, vamos a volver a hablar lo mismo, de forma ordenada. Entonces, lo que yo elijo hacer, y lo que les recomiendo hacer si quieren hacer un problema de montaje de forma simple, es aplicar dos fuerzas P para salvar el montaje. Y esas dos fuerzas P se aplican en la dirección que tenga el error de montaje. Es decir, no estoy aplicando la fuerza P de forma vertical. Estoy aplicando la fuerza P en B en sentido a B' y en B' en sentido a B. Si mi barra estaba inclinada, mi carga P iba a estar inclinada, porque yo tiro no vertical, sino que tiro en la dirección de las barras. Tiro en la dirección que quiero salvar el montaje. Yo quiero juntar este punto con este punto, hago fuerzas P para juntar esos dos puntos. Y haciéndolo de esta manera, voy a ahorrarme hacer un segundo paso sobre un hiperestático. ¿Entienden? Felipe, te hago una pregunta. Se me está por cortar, pero preguntá y cuando se corte, se corta. Dale. Recién dijiste que en el equilibrio final las posiciones de todas las barras son iguales para cualquier método. La situación final, la solución del problema es única. Entonces no importa por qué camino resuelvas el problema, la solución final es única. Bien, antes que se corte, Franco estaba preguntando cómo podía ser que si, por ejemplo, yo bajaba B' para abajo, todo llegaba a la misma situación, y es porque cuando yo bajo B' hacia B, inicialmente se mueve solo B', pero después tengo que hacer un paso 2 en un hiperestático, empujando en ese punto B hacia arriba. Y en ese paso, en la resolución del hiperestático, toda mi estructura se mueve, todo se termina acomodando a la misma situación final. Es decir, los pasos intermedios dan cosas distintas, pero la situación final es la misma, lo cual es coherente, porque yo lo que tengo que resolver es ese problema de montaje. Si yo agarro B' y lo muevo a la izquierda, lo muevo para abajo, lo muevo para arriba, pero el estado final es B, el estado final es lo único que importa. En estos sistemas lineales, conservativos y con todas las hipótesis que hacían de física. El estado final es lo único que importa. Bien, entonces lo que voy a hacer es resolverlo de esta manera. Y ahora, ¿cuál adivinan que va a ser mi ecuación de compatibilidad? O sea, ¿qué tiene que cumplir la carga P para que la estructura termine en la situación que yo quiero que termine? Que sube como que B' y lo que baja B'. Exacto. Yo lo que quiero es salvar este error de montaje, esto de acá, que lo habíamos llamado C y que medía 3 milímetros. Lo que quiero es que B' baje algo, que B suba algo, y que la suma de esos dos valores en módulos sea 3. Entonces, eso es lo que voy a buscar. Un valor P que satisfaga esta ecuación, que haga que lo que baja B' más lo que sube B es igual a los 3 milímetros que quiero salvar. Esta es mi ecuación de montaje, mi ecuación de compatibilidad para resolver el montaje. Y esto es simplemente calcular dos desplazamientos en dos isostáticos, que debería ser y salirnos bastante sencillo.
Entonces, para calcular estos dos desplazamientos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Perdón, ¿por qué dos isostáticos? ¿Ves algo que no sea isostático? No. O sea, O sea, sin la barrita es isostático. O sea, sin que B' esté en B, es isostático. y son dos porque acá tengo uno Ah, listo. y acá tengo otro. Claro. Para calcular un desplazamiento, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar las normales de cada barra. Buscar el equilibrio. Hago equilibrio en isostáticos y nos debería salir bastante sencillo. La barra 2 tiene P, porque es la barrita que está colgando en la derecha. De una, está traccionada con un valor P. La barra 1 va a estar comprimida y la calculo haciendo sumatoria de momentos respecto al apoyo fijo. Y me da menos 2P. Y debería salir bastante rápido este equilibrio, y por esto es importante tener bien esta variable, porque vamos a hacer 800 equilibrios de 800 isostáticos. Bien, entonces supongan que quiero calcular cuánto sube el punto B. ¿Cómo calculo cuánto sube el punto B? Es el doble que lo que sube el punto que no tiene nombre en la mitad. Tienes razón, que de hecho le puse el nombre más adelante, así que vamos a ser consistentes con lo que puse más adelante. A ese punto lo voy a llamar A. Y lo que sube B es el doble de lo que sube A. ¿Y cuánto sube A? Y lo que se deforme la barrita esta que lo contiene. Lo que se deforme la barrita esa, que es N por la longitud de la barra dividido el A. Si hago todo eso y lo escribo, entonces lo que suba el punto B es el doble de lo que sube A, y lo estoy calculando en módulo. Y lo que sube el punto A es el N de la barra por la longitud de la barra dividido el modo de elasticidad y el área. Y ahí calculé cuánto sube el punto A. Y entonces calculé cuánto sube el punto B. Que era lo que importaba. Tengo el primer término de esta expresión. ¿Cuánto baja el punto B'? P por H por E sobre E por A. Bien, lo que baja B' es lo que se estira la barra 2, y es P por H sobre EA. O sea, acá lo tengo escrito en función de los esfuerzos axiles. Reemplazo N1 por menos 2P, reemplazo N2 por P. Sumo esos dos valores en módulo, y llego a esta expresión, donde cada uno de estos términos es cada uno de estos términos. O sea, esto es lo que baja B', y eso es lo que sube B. La suma de esas dos cosas me tiene que dar igual a 3 milímetros, y está todo expresado en función de P. ¿Y alguien está hablando? Felipe. Sí. ¿Podrías? Manuel, arrancá. Sí, Manuel. ¿no sería N2 por H milímetros? Bien. Estamos asumiendo pequeñas deformaciones. ¿Cuánto mide la barra? H. H, que son 2 metros. Ah, sí, 3 metros. 3 metros. Hacer 3 metros y 2,97 metros, estamos hablando de lo mismo. Porque de hecho, eso se lo preguntan siempre se lo preguntan con error de montaje. No hay clase que no se pregunten esto, pero yo te digo, yo le aplico una carga P a esto. Esto se estira, ¿no? Sí. Bien, si yo después de que se estira, le sumo una carga P, ¿vas a calcular el nuevo estiramiento en base a la nueva longitud estirada, o vas a decir 2P en L y listo? Claro, está bien. Sí, casi no lo asumí. Estamos asumiendo linealidades, y si tenemos linealidades es lo mismo, es 2 metros.
Si no, los problemas se complejizan innecesariamente. Podés hacer la cuenta, te va a dar el mismo número. El Felipe. mismo número en términos ingenieriles, no en términos matemáticos. Obviamente no te va a dar lo mismo, pero va a tener un error considerablemente menor al 5%, que para estas cosas es lo mismo. ¿Sí, Tobias? Una cosa, cuando escribiste módulo de desplazamiento de B igual a 2 módulos de desplazamiento de A, después escribiste lo que es una vez desplazamiento de A, ¿no? A la derecha del 2 es una vez el desplazamiento de A. O sea, esto, voy a dibujarlo, no es necesario que lo explique. No, está bien. Por los años. Sí. Esto, Me confundí yo con N1 con P. y eso de arriba, esas líneas raras. Bien, si no hay más preguntas, entonces tengo a mi derecha de la flecha una expresión donde mi única incógnita es P y puedo despejar el valor de P. ¿Tengo alguna duda hasta acá? Bien. Venimos muy bien, Felipe. Tengo el valor de P, ¿cómo sigue el ejercicio? Terminé el ejercicio, ya resolví las normales de la estructura. Sí, no son menos 2P y P. No te escuché al principio. No son menos 2P y P. Sí, exactamente. La pregunta era a ver si recordaban que si lo hacemos por este método, ya está, resolví la estructura y no tengo que hacer un paso adicional. N1 es menos 2P, N2 es P y P es 20 kilonewtons. Entonces, puedo calcular cuánto vale N1 y cuánto vale N2 y me queda que N1 está comprimida con menos 40 y N2 está traccionada con 20. ¿Está bien que la 1 quede comprimida y la 2 quede traccionada? Sí, está bien. Sí, está bien. Cuando yo subí B', se me achicó la 1, se comprime. Cuando yo bajé P, estiré la barra 2, se tracciona. Y es importante pensar si los signos tienen sentido o no. Si quiero calcular tensiones residuales, ¿cómo hago? Que a Luis no le gusta la palabra residual, le gusta otra que no me acuerdo cuál es. Pero bueno, quiero calcular tensiones debido al error de montaje. ¿Cómo las calculo? Y los esfuerzos normales dividido por el área de cada barra. Los esfuerzos normales debido al área de cada barra, que es el valor dividido el área, me da menos 8 para uno y 4 para el otro. Si quiero calcular deformaciones, ¿cómo hacíamos? Dividís por E. Dividido por E, y me queda menos 4 y 2. Y ahora, viendo estos valores, ¿cómo sé si tienen sentido o si no tienen sentido? O si puedo saber qué podía saber de antemano. Yo sabía que uno era el doble del otro. Sí, están congruentes con las normales, así que tiene sentido. ¿Tiene sentido el signo? ¿Sabía algo de antemano de los valores? Si uno tenía que ser mayor a otro. Claro, porque tienen la misma resistencia, podías darte cuenta de eso. ¿Qué llama la misma resistencia? Perdón, ¿cómo se dice? El módulo de rigidez podría ser, por esa... Como tiene el mismo módulo de Young, la relación entre sigmas tiene que ser igual a la relación entre épsilons. Y claro. La pregunta iba más al hecho de que justo uno es el doble que el otro, que epsilon 1 en módulo sea el doble de epsilon 2, es pura coincidencia de los valores del ejercicio. Ahí sí no tenía forma de saber realmente si uno era más grande que el otro. Si pongo otros valores de áreas, otros valores de longitudes, epsilon, la relación entre los epsilons toma el signo, la relación que tome, y no podía de antemano saber. Lo único que podía saber de antemano era que 1 está comprimido, 2 está traccionado, y el orden de magnitud de las deformaciones es coherente,
y el orden de magnitud de las tensiones es coherente. Es importante ver que epsilon es 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, estamos bien, y que sigma, si lo pongo en kilonewton sobre centímetro cuadrado, ande entre 2 y 30, depende del material. Pero bueno, Perdón. sí. Al ser las dos barritas iguales, no podías hacer esta deducción, o sea, ¿sigue siendo coincidencia de los números? Si yo cambio la longitud de la barra rígida, me cambia estas relaciones. O sea, si la barra 1 no está justo en la mitad de la barra, me cambian estas relaciones. ¿Entiendes lo que me refiero? Sí, sí, sí. No depende únicamente del área, depende del área, de las longitudes. O sea, si la barra 2 era más larga que la 1, me cambiaba. Si la barra 1 no estaba en la mitad del tramo, me cambiaba. O sea, no es únicamente dependiente del área de cada barra. Bien, esto es un ejercicio de montaje. Yo les recomiendo que si les tomo un ejercicio de montaje lo resuelvan de esta manera, que pongan dos cargas en sentido contrario. Hay infinitas formas de hacerlos, pero todo el resto de las formas implica resolver hiperestático. Pongo una pena en un lado, junto a los puntos, después tengo que sacar la P en un hiperestático. Hay quien inclusive osa hacer cosas como, le pongo un delta T de temperatura a una barra, la caliento, eso logra que eso llegue a la nueva posición, lo junto y después resuelvo un hiperestático con delta temperatura. Son todas cosas que sirven, son todas cosas que en cuanto a los ejercicios y para practicar sirve, pero si realmente lo quiero resolver de forma corta, no tiene sentido.